Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPG Pathshala Spanish, Español. Estamos en el paper 16 que se titula La cultura y la civilización de América Latina. Segunda parte. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado El sistema educativo y el movimiento estudiantil en Chile. El objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con las obras importantes y trabajos hechos acerca del tema El sistema educativo y el movimiento estudiantil en Chile. Se pretende dar un vistazo general sobre el tema y una breve biografía del mismo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. Desde la transición a la democracia en 1990, Chile hizo un progreso significativo en el desarrollo económico, la reducción de la pobreza y la consolidación democrática. La coalición Concentración, que llegó al poder tras el fin del régimen dictatorial, siguió modelo de política de consenso y la aplicó en la implementación del modelo neoliberal del desarrollo. La consolidación de las instituciones democráticas y el aumento del gasto en políticas sociales. Esto ocurrió siguiendo el modelo crecimiento con equidad, que siempre estaba en el centro del proyecto distintivo que Concentración persiguió desde 1990. A través de este modelo, el gobierno de la Concertación formuló políticas sociales, pensando que iba a tener más penetración y éxito. Estas reformas de política social de reciente aplicación de la Concertación Coalición se basaron en el modelo neoliberal, una parte del cual fue heredada de un gobierno autoritario. Del mismo modo, la política de la educación no era tan diferente, que también heredó muchas de estas características neoliberales del gobierno autoritario. No hay duda de que como resultado de estas nuevas políticas en educación, la tasa de analfabetismo y deserción escolar de los niños de la escuela disminuyó. Pero en el lado de estos logros, muchos nuevos problemas crecieron en forma de mala calidad y alto costo de la educación. Esto complicó y limitó la movilidad social ascendente de estudiantes de familias de bajos ingresos. Política de la educación en Chile. Cambio desde Estado a mercado. En Chile, históricamente, el Estado, como el Estado docente, solía ser la fuerza impulsora detrás de la expansión de la educación. Formular la política educativa era una parte integral del proyecto nacional y un elemento clave de la ciudadanía. La educación primaria obligatoria se inició en 1920, proporcionó 4 años de educación gratuita y universal, que se aumentó a los 8 años en 1965. Durante ese tiempo, el Estado controlaba la educación con una regulación estricta de las entradas del proceso de escolarización, en su intención de establecer las fundaciones de la nación y la ciudadanía. Sin embargo, las cosas cambiaron radicalmente en el sector de la educación chilena
después de la introducción de las reformas educativas por el régimen militar en 1980 y 1981. Estas nuevas políticas se formularon en general teniendo en cuenta el mercado laboral y el cumplimiento de la demanda de la calificación personal para el empleo en las carreras técnicas y profesionales. Las políticas educativas durante el régimen militar. Bajo la nueva política, la administración de la mayor parte de la escuela pública fue transferida a los municipios. Y los municipios tomaron dos enfoques para la administración de la educación. La primera opción era establecer un departamento de administración de la educación municipal. Fue formada dentro de las estructuras de la administración local que fueron administrados por la administración municipal y fueron reguladas por las directrices municipales normales. El jefe del departamento fue un maestro. La otra opción era seguir una forma corporativa y privatizar la administración de la educación a través de la creación de una corporación municipal. Se utiliza para ejecutar la estructura orgánica de la educación local como una entidad que opera en privado. A pesar de la gran fe puesta en la transformación de la administración pública en los cuerpos normativos privados, la mayoría de los municipios optaron por establecer escuelas públicas municipales, debido a la mayor facilidad de su establecimiento y los bajos costos involucrados. El gobierno autoritario también estableció un sistema de mercantilización parcial de la educación bajo el cual se inició sistema de bonos. Dentro de este sistema, el Estado proporcionó fondos en el lado de la oferta. Con las escuelas reciben pagos basados en el número de estudiantes que podrían atraer. Esto impartió una ética estricta de la competencia en el sistema educativo. La competencia fue entre las escuelas gestionadas por municipales y las escuelas privadas para los estudiantes financiados por el Estado. La competencia fue entre las escuelas gestionadas por municipales y las escuelas privadas para los estudiantes financiados por el Estado. Por lo tanto, si las escuelas no pudieron competir en este nuevo entorno del mercado, entonces no se les permitió a fallar y enfrentar la disolución. Sin embargo, en la línea de estas reformas se produjo una reducción drástica en el gasto en educación pública, que finalmente condujo a una caída significativa en los salarios de los maestros y el aumento de la carga financiera sobre el gobierno, municipios locales. Política de educación en la época post-dictadura después de 1990. En 1990, después de la transición de Chile hacia el gobierno democrático, se tomaron una serie de decisiones de políticas de largo plazo que determinó el aspecto y la extensión de la intervención de la coalición concertación en el sector de la educación. En estas decisiones de política se les dio importancia a las cuestiones tanto de la calidad de la educación y la equidad en la agenda de la política educativa.
Estos fueron basados de las políticas públicas de intervención central de forma directa o indirecta en el sistema. Sin embargo, todo se hizo sin alterar las estructuras de la reforma de los años 80 bajo el régimen militar. Así, el sistema de financiación por estudiante para las escuelas públicas y privadas subvencionadas, pero preservado con un aumento en el gasto en educación a fin de revertir la tendencia anterior de disminución de los recursos en el sector. Una parte importante de este aumento de la financiación entró en el aumento de los salarios de maestros de la escuela después de años de decadencia relativa. Del mismo modo, siguiendo la misma tendencia, el gobierno inició un programa para las escuelas más pobres llamado P900. Este programa se inició para complementar los recursos materiales y financieros en las 900 escuelas primarias más pobres y de bajo rendimiento de Chile. Además, el gobierno dirigió medidas de apoyo a los niños de familias socialmente vulnerables. Incluya las intervenciones en primeros años y preescolares, las comidas escolares gratuitas y materiales de aprendizaje, y apoyo a los padres de adolescentes. Posteriormente, el gobierno de la concertación presentó el sistema de financiación compartida, por el cual también se les pidió a los padres a contribuir con una suma complementaria. Aunque esta iniciativa dio los recursos adicionales a las escuelas para mejorar la calidad de la educación, pero era discriminatoria. Por un lado, las escuelas privadas tuvieron la libertad para aumentar los ingresos, pero por el otro, las escuelas municipales tuvieron que depender del consentimiento de los padres. Como resultado de la implementación de este sistema, una jerarquía educativa basada en el ingreso familiar surgió en el sector privado subvencionado. Además, las escuelas atendidas por los niños de los grupos de mayores ingresos cobraron significativamente más que los que atienden a los niños de familias con menos recursos. Del mismo modo, las escuelas municipales no podían conseguir mucha contribución, ya que atendían a los niños de los grupos de ingresos más bajos. Aunque arreglo de financiación compartida aumentó el gasto total en la educación, sino que estaba en contra de la idea de la equidad en la educación. Eso sucede porque era la distribución desigual de los gastos en educación. En el sector de la educación superior, el gobierno dio más énfasis a la creación de instituciones educativas privadas, debido a que el número de nuevas universidades privadas se incrementó drásticamente, pero el número de nuevas universidades públicas se mantuvo estancada. En el sector de la educación superior, el gobierno también siguió el sistema de financiación compartida, pero por eso las universidades públicas recibían los escasos fondos del gobierno y los estudiantes tienen que pagar sus estudios tomando préstamos bancarios de largo plazo. Debido a esto, las tarifas de acceso de los grupos de ingresos más bajos, incluso a estas universidades públicas, se mantuvieron bajos. No solo eso, los gobiernos también eran incapaces de regular la calidad y el costo de la educación en las universidades privadas, que también dio lugar a un acceso limitado a los estudiantes más pobres y beneficios grandes para los inversores en estas universidades.
Debido a todas estas razones, la educación superior en Chile se convirtió en uno de los más caros de todo el mundo, en proporción al PIB per cápita. Los crecientes costos combinados con altas tasas de interés llevaron una gran proporción de los estudiantes a dejar de pagar sus préstamos. La lucha de los estudiantes contra la política de educación. Con la implementación de las políticas antes mencionadas en el sector de la educación chilena, la juventud chilena experimentó bloques claros a su movilidad social. Esto llevó a la polarización visible en la estratificación de la educación. Sucedió de tal manera que la calidad de la educación y el porcentaje de los alumnos matriculados varió mucho según el factor del ingreso. Significaba que los niños de familias de bajos ingresos asistieran a escuelas de menor calidad, mientras que los niños de las familias ricas monopolizaron las escuelas y que desempeñaron mejor. Como resultado de esto, se encontró que alrededor del 70% de los estudiantes de las escuelas secundarias municipales o semiprivadas no pudieron pasar el examen de ingreso a la universidad. Esto llevó solo 10 a 20% de inscripción por los estudiantes en la educación superior de los estratos económicos más pobres de Chile. Por lo tanto, como parte del programa de crecimiento con equidad, en que el gobierno quería proporcionar una educación de alta calidad para todos los chilenos, el sistema dual de clase entre la elección y el ingreso conservó profundas desigualdades en la expansión de la educación en Chile. Esto llevó al aumento de protesta contra las políticas de educación después de 2000, cuando la situación se hizo más grave. En las siguientes secciones veremos los movimientos principales de protesta en contra de las políticas de educación. Revolución Pingüino de 2006. La Revolución Pingüino comenzó el 24 de abril de 2006, organizado por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. El movimiento fue una sorpresa para muchos debido a la disminución de la movilización política presenciada en el periodo subsiguiente de la dictadura. Comenzó como una reacción contra tarifas de los autobuses de la escuela secundaria y las entradas universitarias. A medida que las protestas se intensificaron, las demandas cambiaron a una crítica más amplia del sistema educativo en su conjunto. A partir de allí, se convirtió en un movimiento exigiendo calidad en la educación nacional para todos. El movimiento fue impulsado aún más cuando la presidenta Michelle Bachelet no abordó la reforma educativa en el discurso presidencial anual el 21 de mayo de 2006. Los líderes estudiantiles respondieron llamando a manifestaciones continuas y adquisiciones de escuelas. El apoyo por estudiantes de escuelas públicas en la protesta creció, porque el movimiento atrajo la participación de los estudiantes universitarios, maestros, padres y finalmente de los estudiantes de escuelas privadas.
La protesta se convirtió en una huelga nacional el 30 de mayo, cuando el entonces ministro de Educación Martin Cilic trató de apaciguar la protesta al enviar a su ministro y proporcionar espacio para solo unos pocos estudiantes en la charla. Casi 600,000 a 1,000,000 de personas vinieron a la procesión de la huelga que inmovilizó por completo muchas escuelas y universidades. Aunque estas procesiones fueron pacíficas, la policía utilizó fuerza excesiva en todo el país como paliza, utilizando gases lacrimógenos y absorbiendo a los estudiantes como cañones de agua. Se indignó más a público en general y el apoyo de la protesta creció. Esta situación presionó a la presidenta Michelle Bachelet para eliminar el ministro de la Educación Martin Cilic e involucrar directamente en las negociaciones con los líderes estudiantiles. Sin embargo, estas negociaciones no podían llevar a cabo cualquier resultado concreto, como el gobierno no aceptó su demanda principal de liberar a precio de autobús y la disminución de las entradas de la universidad. La única demanda que ellos aceptaron era traer cambios no especificados en la Ley Constitucional de Enseñanza de 1990. Al ver su demanda no está plenamente aceptado por el gobierno, los estudiantes continuaron las manifestaciones y ocupaciones de escuelas y otra huelga nacional el 5 de junio. Por último, el gobierno anunció la formación de un comité asesor presidencial. Este comité tenía una mayor representación de los profesores y estudiantes de las escuelas secundarias. Mientras que las negociaciones comenzaron en el comité, los estudiantes regresaron a las clases y el 12 de junio marcaron el fin de la huelga oficialmente. El comité sugirió las siguientes recomendaciones después de un consenso: el uso de la educación pública y privada, una mayor participación de los estudiantes y sus familias en la gestión escolar. El comité también surgió las medidas para fomentar a los maestros y directores de escuela a permanecer en sus puestos, los cambios a la ley de educación para garantizar el derecho a la educación, un aumento en los fondos estatales, nuevos estándares educativos, el fin a las formas arbitrarias de discriminación y los cambios en las instituciones de supervisión del Estado para la educación. Pero la aplicación de estas propuestas tomó mucho tiempo y no fue seguida por completo debido a la falta de convicción por el gobierno de Bachelet y guardar el interés de la gente del partido, que solían ganar enormes ganancias de las instituciones privadas. Debido a esto, la protesta de los estudiantes continuó, pero a menor escala. La protesta Movimiento de Estudiantes de 2011. La movilización de 2011 para la protesta de los estudiantes creció de una serie de protestas anteriores por los estudiantes secundarios que comenzó después de 2006. También heredó sus demandas de cambios estructurales en el sistema educativo de la movilización anterior. El proceso comenzó en abril con una huelga estudiantil en la Universidad Central de Chile en contra de una posible venta a una participación de beneficios. En pocas semanas, la campaña logró una demanda más general para aplicar la prohibición existente
en el beneficio de la educación superior y fortalecer la regulación gubernamental de las operaciones universitarias privadas. En el plazo de un mes, con la llegada de la Confederación Nacional de Estudiantes Universitarios, esta campaña tomó la forma de movimiento nacional. Sin embargo, los estudiantes intensificaron su lucha cuando en la víspera del discurso presidencial anual al Parlamento, el nuevo presidente Sebastián Piñera ignoró sus demandas. Una segunda movilización se inició en mayo, que también fue aprobado por el Consejo de Trabajadores Nacionales y la Federación de Profesores. Más tarde, los estudiantes de secundaria también se unieron en el movimiento porque sus demandas también se correspondían con los de las universidades, como la educación gratuita, la prohibición de las escuelas con fines de lucro y mayores inversiones públicas para mejorar el sistema de educación pública de Chile. Posteriormente, una serie de universidades y escuelas fueron ocupadas o suspendidas hasta nuevo orden. Poco después, una huelga nacional de ciudadanos de 2 días convocada por las organizaciones sociales, sindicales y de estudiantes fue asistido por aproximadamente 400,000 personas. Durante esta protesta, el vandalismo y la violencia ocurrió. Algunos de los líderes estudiantiles prominentes de estas protestas fueron Camila Vallejo, de la Federación de la Universidad de Chile, Giorgio Jackson, de la Universidad Católica de Chile. La protesta continúa hasta 2012 en una u otra forma, y estas protestas se tradujeron en el cambio del ministro de Educación 3 veces, entre 1211 y 1212. Al margen de estas protestas, las negociaciones también iban, que dio lugar a la aplicación de las siguientes propuestas: la incorporación del derecho de una educación de alta calidad como garantía constitucional, la infusión de más dinero para becas y ayuda financiera, especialmente para los estudiantes calificados en 40% de las familias más pobres. El gobierno también anunció la creación de una agencia estatal para reemplazar los prestamistas privadas, así como la reducción de intereses de préstamos estudiantiles de 6 a 2%, a excepción del 10% de los más ricos de la población. Conclusión. El comienzo del movimiento estudiantil, su intensidad, duración y características tomó ambos partidos políticos y las organizaciones tradicionales de la sociedad civil por sorpresa. En la raíz de la lucha fue diferente concepción de la educación y la relación entre la sociedad y el Estado. El movimiento estudiantil se define la educación como un derecho de todos los ciudadanos y no un privilegio para unos cuantos. Por otro lado, el gobierno entiende la educación como una inversión y una mercancía, y como un lujo más que una masa bien de consumo. Debido a esta razón, estos movimientos estudiantiles fueron capaces de penetrar en la sociedad con su pretensión universal a la educación pública como ecualizador de oportunidades.